grabar. Listo. Listo. Ahora lo mismo. Vamos a tener que aplicar la misma formulita, ¿verdad? Para hallar el valor medio. Nuestro valor medio es igual, como esto de certificado de onda completa, va a tener aquí 2, nuestro voltaje máximo por pi. Digo, sobre pi. Listo. Aquí vamos a tener 2 por 34 sobre pi. ¿Listo? Luego tenemos nuestra corriente media. Esto es igual, voltaje medio sobre la resistencia. Ya, ¿cuánto le salía aquí arriba? Porque pi es constante, ¿no ve? O sea, tienen todo. 21.65. Listo. 21.65 voltios. 21.645, sí. 645. Sí, o sea, 64 sería, ¿verdad? Lo está redondeando a 5. Está bien. Luego tenemos nuestra corriente, que vamos a ver aquí 21.65 sobre nuestra resistencia, que es 33. Ahí. 0.66. 66 amperios. Listo. Ya está. Para la corriente eficaz, digo, para el voltaje eficaz, perdón, es esta formulita. Voltaje eficaz es igual al voltaje máximo sobre la raíz de 2, ¿no ven? Eso también sabemos. Ya. Voltaje máximo hemos dicho que es 34 por la raíz, sobre la raíz de 2, que es un valor menor. 24.04. 24.04 voltios. Listo. Para el factor de forma, es la misma formulita que hace rato, ¿verdad? El factor de forma es igual al voltaje en la carga eficaz sobre mi voltaje medio. Ya. Mi voltaje eficaz, hemos allá 24.0. Ay, perdón, me estoy rayando aquí. 24.04 sobre el valor medio, que es 21.65. 1.11. 1.11. Listo. Eso nos pide hallar aquí. Luego, ¿qué más nos pedí? Sí. Luego tenemos que hallar lo que es el rizado. Como hemos dicho, ¿no? El rizado siempre es lo más importante. Y es la misma formulita a aplicar. El rizado igual a la raíz por el factor de forma al cuadrado menos 1. La vida va a salir un valor casi igual, ¿verdad? Creo que va a diferir por poquito. Al final va a seguir siendo 48%. A ver, en clase necesito. 38.18%. 38, 48. 48.18%. 48.18%. Tampoco nos beneficiaría mucho, digamos, ¿no ve? Este valor este rectificador para una resistencia de 33 ohmios. Va a seguir siendo lo mismo si utilizamos 4 diodos, si utilizamos 2 diodos. En cuestión de precios y costos nos convendría usar el otro rectificador, ¿verdad? Ya tenemos eso. ¿Qué más tenemos que hallar? La corriente. Chicos, van a disculpar, no he copiado lo que había que hallar. Yo estoy copiando del examen. Aquí hay que hallar lo mismo que hace rato, en realidad. Voltaje máximo, voltaje medio, corriente media, la potencia en la resistencia. Luego hay que hallar el voltaje en la salida, el voltaje eficaz en la salida. Luego hay que hallar el voltaje inverso del diodo. Luego había que hallar el factor de forma y el rizado. Y tenemos un inciso B que nos dice
Ay, no puedo escribir esa parte. Ya, que dice, ¿qué pasa? Dice, si mi voltaje en el secundario máximo va a ser igual a 60 voltios. 60 voltios. Para esto hay que hallar el voltaje medio, la corriente media y el voltaje inverso de diodo. Ya. Ahorita ya habríamos hallado todo lo que nos hizo, ¿verdad? Ya tenemos todo excepto el PIB, el voltaje inverso de diodo. Auxi, Dime. cuando está llenando todos los valores, todo esto, Auxi, en el circuito, ¿dónde? O sea, lo que está yendo ahorita, en el circuito, ¿dónde está representado? Auxi, en el gráfico. Allá. El voltaje máximo, o sea, los voltajes de salida, ¿no ven? Los salida, son los voltajes que están en la carga. He mencionado hace rato eso, ¿no ven? El voltaje va a estar aquí en la salida, el voltaje del primario está aquí, el voltaje del secundario aquí. En este caso no tenemos un voltaje 2,2 o voltaje 2,2,1, ¿verdad? 2,1. ¿Por qué? Porque esto no es una carga de toma central, es un rectificador. Por eso directamente aquí tenemos que poner como denotar como voltaje del secundario. Ahora el voltaje eficaz está en la gráfica, ¿verdad? Voltaje máximo. A ver, voy a tratar aquí. Es así. El voltaje máximo es es el punto más alto donde llega nuestra amplitud. El voltaje eficaz está aquí, pues, como en la red, ¿no ven? Nosotros tenemos una red de 220. Eso sería nuestro voltaje eficaz. Y el voltaje máximo es 311. Entonces eso también se representa aquí. Este es nuestro voltaje medio. O voltaje eficaz, perdón. Listo. O sea, como te he dicho, estas fórmulas y todo lo que hemos hecho son procesos analíticos por el que se tiene que integrar, se tienen que hacer algunas otras cuestiones para hallar mediante de estas gráficas, es de donde se llega para trabajar directamente con las fórmulas. ¿Te respondí a tu pregunta? Sí, auxiliar, sí, sí, ahora ya más claro. ¿Eh? Gracias. Ya, listo. Ya, ahora tenemos que hallar el inciso B. Este pibe me has dicho que es el voltaje inverso de diodo, ¿verdad? Esto es como que te está probando si tú sabes qué cosa es esto. Para eso vamos a anotar aquí, el voltaje inverso de diodo va a ser igual a menos 50. Voltaje inverso del diodo es igual a menos 50 voltios directamente. Listo. Ahora para el inciso B. El inciso B. El inciso B nos dice que tenemos que hallar el voltaje, nada más yo ver, voltaje medio va a ser lo mismo, 2 veces el voltaje máximo sobre pi. En este caso, nuestro voltaje máximo nos da que es 60, creo que es, ¿no ves? 2 por 60 sobre pi. ¿Qué está haciendo variar aquí? Está haciendo variar el voltaje máximo en el secundario del trafo, por si acaso. En el secundario del trafo. Solamente esa variación nos presenta este inciso. ¿Eso cuánto le sale, por favor? 38.2. 38,2 voltios. Ya está. Ahora la corriente. La corriente media es igual al voltaje medio sobre la resistencia. Eso también ya tenemos todo. Solo es reemplazar también ahí directamente. Es 38,2 sobre nuestra resistencia de 33. Y en este caso, 1.16. 0,26. 1.16. 1,16 amperios. Listo. Ahora, para nuestro voltaje inverso en el diodo, ¿cuánto va a ser en este caso? ¿Quién va a responder? Menos 60. Exactamente. Menos 60 voltios. ¿Listo? Ya está. A ver, haremos las grafiquitas más para que podamos explicar lo que dice el funcionamiento, ¿no ven? A ver, aquí voy a hacer. Ay, necesito una reglita. Esta es una reglita. Ya.
Uy, no, chueco. Ahí va. 3. Ya, 3, digamos. Para esto lo mismo, ¿no ven? Nuestra entrada senoidal. Eso es repetitivo. Y ya. Esto aquí hay que poner siempre de qué estamos hablando. Esto está en función del tiempo, ¿no ven? Del tiempo. Y esto es nuestro voltaje de entrada. O en el tráfico sería el valor del voltaje 1, ¿verdad? El voltaje del primario. Luego aquí estaría nuestro voltaje en la carga o el voltaje de salida. Este es rectificador de onda completa. Por lo tanto, va a rectificar los dos ciclos. ¿No ve así? ¡Tan! Ya, eso lo hacen rectito. Está rectificando esto viene aquí, y así lo dibujo más bonito. Pero está rectificando lo que es los semiciclos negativos también. Ahora, los diodos. Eso es lo importante para este ejercicio, que nos pide que expliquemos cómo está funcionando. Como nos dice que es un diodo ideal, en ideal es la tensión 0, ¿verdad? Cuando está en cortocircuito, viene 0 y aquí va a conducir. Es que no se puede desatar, está bien chueco. Ya, aquí va a conducir. ¡Chan! Conduce. Otra vez. 0 y otra vez conduce. Por si acaso esto es 0, ya está chueco, ustedes lo van a hacer biencito. 0. Ahora para los otros dos diodos, aquí va a conducir. Aquí conduce y aquí está 0. ¡Chan! Aquí trabaja y aquí está 0. Esto siempre en 0 voltios. Cuando no te diga que es de tensión, digo de un diodo ideal, habíamos dicho que esto no va a estar en 0. Va a estar en tensión de umbral. ¿Cuánto es? 0.6, ¿verdad? Cerquita. Pero no va a ir en la línea, en el eje que tendría que estar, en el eje del tiempo. Va a estar ahí nada más. Por si acaso. O sea, eso toman en cuenta. En este ciclo van a conducir los diodos 1 y el diodo 3. Y aquí van a conducir el diodo 2 y el diodo... Ay, no. Y el diodo 4. No se ve, Oxy. ¿No se ve? ¿Nada? La parte de abajo no se nota mucho, Oxy. Ya, creo que es la pantalla. Ya, pero aquí esta parte se ve, ¿no ven? Lo estoy relleno con Sí, amarillo. Ya, entonces es lo mismo que estoy haciendo ahí abajito. Solamente que para cuando esté funcionando esta parte del diodo, o sea, los otros dos diodos estén condicionados en ese ciclo, vamos a poner aquí que están condicionados esos dos diodos. Para luego explicar. Así. En las gráficas del ingeniero, en sus PDF, se ve biencito esa parte, chicos. Léanlo, por favor. Aquí es un poco complicado hacer grafiquitos, no puedo, me sale bien chueco. Pero vamos a decir, como manera de explicar el funcionamiento, el circuito funciona como un rectificador de onda completa. Porque en el ejercicio no te dice qué es rectificador, solo te dice para este circuito, no me determine tantos. Y en el funcionamiento tú tienes que poner qué es, qué está haciendo y para qué, ¿no ve? En el circuito funciona como un rectificador de onda completa. En el semiciclo positivo, conduce o trabajan, pueden ser también, los diodos 1 y 3. Diodo 1 y diodo 3. Y en el semiciclo negativo, los diodos, los diodos 2 y 4. Que pongan esto y ya está la respuesta, ya está la respondida esa que te dice que expliques. Estas gráficas, por favor, revísenlo siempre. No es difícil, incluso es repetitivo para todos los demás ejercicios, se hace la misma gráfica. Pareciera complicado, pero no, es lo mismo. Ya. Hemos visto lo que son los diodos, los rectificadores, ¿verdad?
O sea, si va a haber algún ejercicio en el examen de mañana, solamente va a tener algunas variantes. Tal vez te cambie, digamos, no te dé este valor, te va a dar este otro valor. Entonces me tienes que despejar y así. Solamente va a haber esas variantes y háganse un buen formulario, como les he dicho. Ahora pasaremos a resolver lo que es el examen. No sé si se han fijado, en Classroom les he subido un examen, que es del 1-2019. No sé, un compañero me ha pasado un examen, pero no me ha pasado los circuitos. Por eso es que ese ejercicio no tengo cómo resolver porque me ha pasado los enunciados, pero no hay los circuitos. Creo que Iván me pasó. Ya, pero de todos modos yo he conseguido ese otro ejercicio, ese otro examen. Vamos a resolver de ahí. Quiero que resolvamos este ejercicio que siempre entra. Y también vamos a hacer lo que es un ejercicio de función de transferencia, que creo no estaba claro la anterior clase, ¿verdad? Ya ver. Dice, para el circuito, de la figura para el circuito se tiene, y ahí lo está haciendo enunciado, voy a copiar nomás ya los datos. R1 igual a R2, y esto es igual a 1 kiloohmio. Luego tenemos nuestro voltaje de Zener, que es igual a 10 voltios. Luego nos da un voltaje ánodo-cátodo. Este voltaje ánodo-cátodo, igual no se asusten, es como el voltaje del diodo nada más. 0.6. En este caso no está idealmente, ¿verdad? Está con su tensión de umbral o con su, ¿qué otro nombre dicen? Voltaje de codo o algo así, ya. 0.6. Y nos pide graficar la función de transferencia o la curva de transferencia. Graficar la curva de transferencia, dice. La curva de transferencia. La curva de transferencia. Listo. Y el circuito es este. Ay. Viene una resistencia. Un Zener, un diodo Zener. Un diodo rectificador y una resistencia también. Listo. Hay que nombrarlo. Es R1, R2, voltaje de Zener y voltaje ánodo-cátodo, voltaje de diodo. Voltaje ánodo-cátodo. Donde tengo una tensión de entrada y una tensión de salida. Para esto tenemos que hacer un análisis, ¿verdad? En la entrada y en la salida. ¿Cómo hacemos eso? Primero, si tengo una corriente que va a venir en este sentido, en este caso solo voy a tener un caso, ¿verdad? Esté en on o esté en off mi diodo, nada más. Aquí tengo una corriente. Esa corriente está polarizando nuestro diodo. A este diodo, ¿cómo está polarizándolo? Inversamente, ¿verdad? Esto va a funcionar como Zener. Y este lo está funcionando directamente. Va a funcionar con su tensión de 0.6. Dibujaremos. Va a estar como una fuentecita, ¿verdad? Eso hay que dibujar. Con azulito para que sea parte del ejercicio. Tengo mi resistencia. A esto lo he polarizado inversamente mi fuente. A esto lo he polarizado directamente mi fuente. Y aquí una resistencia y ya. Ya. Mi resistencia R1, resistencia R2. Este valor, ¿cuánto va a ser? 10 voltios, ¿verdad? Nos da aquí, voltaje de Zener. 10 voltios. Y nuestro voltaje de ánodo-cátodo, 0.6 voltios. Listo. Tenemos que hacer un análisis en la entrada y en la salida, por si acaso. Nuestro voltaje de salida siempre está puesto así. Listo. Ahora tenemos que voltaje de entrada va a ser igual a ¿cuánto? Aquí una corriente por si acaso. Ya. ¿A cuánto va a ser? Es una mallita ahí, ¿no ven? La corriente por la resistencia R1. Estamos trabajando todo en función de voltajes, por si acaso. Más mi voltaje de Zener. Más mi voltaje ánodo-cátodo. Más, ¿qué más? ¿Qué más cierra en esa malla?
requisitos. Resistencia. Exacto, la R2. corriente por la resistencia R2, ¿verdad? De aquí nosotros tenemos que despejar la corriente. La corriente. Esta corriente va a ser igual a B sub I menos el voltaje de Zener menos el voltaje ánodo cátodo. ¿Qué más? Eso nada más. Todo esto sobre... Ya estoy factorizando aquí, ¿verdad? Le factorizo la resistencia y esto le va a venir... Le factorizo la corriente, perdón, y es lo que estaba multiplicando va a pasar aquí a dividir. R1 más R2. Listo. Esta es mi primera ecuación. Ahora, en la salida. Tengo que hacer el malla en la salida. Aquí. Toda esta salida. Tengo que mi voltaje, aquí está el voltaje, ¿no? O sea, aquí, si lo pongo aquí o lo pongo aquí, va a ser igual. Mi voltaje de salida va a ser igual al voltaje de Zener más mi voltaje ánodo cátodo más mi corriente por la resistencia de 2. Nada más, ¿verdad? Solo eso. Y aquí lo mismo. Despejamos lo que es la corriente. Voy a tener el voltaje de salida menos el voltaje de Zener menos el voltaje ánodo cátodo sobre mi resistencia R2. Y aquí tengo mi ecuación 1 y 2. Ahora aquí vamos a poner igualando ambas ecuaciones. Igualando 1 y 2. Vamos a hacerlo por pasitos. Aquí vamos a poner BI menos voltaje de Zener menos voltaje ánodo cátodo. Todo esto sobre R1 más R2. Esto igual a voltaje. Tenemos que encontrar una función que la función de salida esté en función del voltaje de entrada, ¿no ven? Eso tenemos que hacer. Por eso estamos igualando, para que aquí participen las dos variables que tenemos. A ver, aquí está, menos, cuando María estaba haciendo. Voltaje de Zener menos el voltaje ánodo cátodo. Sobre, otra vez. Si se corta ya está el mismo link y esperamos 5 minutos, por favor. La resistencia R2. R2 es aquí. Ya. Ahora tenemos que poner, como hemos dicho, la función de salida en función de la entrada. El voltaje de salida en función del voltaje de entrada, perdón. Entonces, despejamos de aquí B sub 0. ¿Cómo despejamos? Vamos a traer aquí a R2, va a venir a multiplicar, ¿no ven? Voy a multiplicar aquí. Directamente lo voy a distribuir. Va a ser a B sub I menos R2, R1 más R2 por voltaje de Zener. ¿Qué más? Menos, otra vez, R2, R1 más R2 por el voltaje del diodo, ¿no ven? Del voltaje del ánodo cátodo. Más el voltaje de Zener más el voltaje del diodo. ¿Se ubican a ver lo que estamos haciendo aquí? ¿O se han perdido? Para hacerlo, si no paso por pasito. Solamente hemos traído esto a multiplicar y lo hemos distribuido para cada valor de voltaje y esto que estaban restando han pasado a sumar. Estos dos. Ya, y esto va a ser igual al voltaje de salida. Listo, aquí podemos todavía seguir simplificando, ¿verdad? Podemos seguir simplificando. Hay que factorizar. ¿Qué podemos factorizar aquí? Voltaje Zener, ¿verdad? Aquí. Sí. Dime. En la notación del voltaje sub D, ¿no sería voltaje sub AK? Sí, exactamente. Gracias. Aquí. Este voltaje. Tienes razón. No estoy acostumbrada a manejar ese voltaje, por eso. Voltaje ánodo cátodo. ¿Verdad? Entonces aquí se puede simplificar esto con esto. Aquí también vas a poder trabajar esto con el voltaje Zener. En este caso habría que factorizar. Factorizaremos. Ya, hay que factorizar. Era nuestro valor de... Esto se mantenía. A ver, R2 era sobre R1 más R2
de que era el voltaje de entrada, el que no tenía con qué hacerse nada. Aquí. Teníamos para factorizar el voltaje de Zener, ¿verdad? Iremos a ver. ¿Dónde está? Ahí está. El voltaje Zener. Aquí vamos a factorizar el voltaje Zener y vamos a tener que va a quedar 1, ¿no ve? 1 más o menos, pero factorizamos el signo más. El signo más. Entonces va a ser 1 menos R2 sobre, o sea, todo estito, ¿no ve? Estamos aquí factorizando el unito. Y eso lo vamos a poner allá. Va a ser 1 menos, porque estamos factorizando el signo también hemos dicho, R2 sobre R1 más R2. Y lo mismo para el otro caso, que era el voltaje ánodo cátodo. 1 menos la resistencia R2 sobre R1 más R2. Todo esto igual a nuestro voltaje de salida. Y ya, ahora creo que sí está mejor. Pero aquí podemos seguir factorizando, ¿verdad? Aquí tenemos términos semejantes, esto y esto. Entonces seguiremos trabajando. Va a ser R2, R1 más R2 por el voltaje de entrada más 1, paréntesis, 1 menos R2 sobre R1 más R2. Todo esto por el voltaje de Zener más el voltaje ánodo cátodo. Es igual a voltaje sub 0. Listo. Ya está todo lo que podíamos hacer. Ahora aquí solamente nos quedaría reemplazar datos, ¿verdad? Teníamos unos datitos. El dato era, creo que todas las resistencias son iguales a un K. Reemplazando datos. Si esto es un K, un K, un K, ¿cuánto me va a quedar aquí? Un medio, ¿verdad? Va a ser un K, aquí va a ser 1 más 1, 2K. Aquí tengo B sub I. Más lo mismo. 1, aquí va a ser... Aquí podemos seguir trabajando, ¿verdad? Esta parte. Para no complicarnos, eso más lo simplificaremos. Vamos a tener 1 menos R2. Esto es álgebra, ¿verdad? Fracciones. ¿Cuánto va a ser esto? Esto con esto se va a ir al final. Cuando esto va a venir aquí a sumar, ¿verdad? Son signos opuestos, se va a ir. Me va a quedar directamente R1 más R2. Listo. Entonces, reemplazamos eso aquí. Arriba voy a tener un K también. Y abajo, 2K también. ¿Verdad? Aquí estamos directamente, lo estoy reemplazando aquí. Aquí un K. Y aquí 2K. 1 más 1, 2. Mis voltajes. Voltaje de Zener es 10. Mi voltaje ánodo cátodo es 0.6. Listo. ¿Cuánto sale esto? Voy a tener un medio, porque esto acá con K se va a ir, de B sub I, más, eso también, ¿no? Acá con K se va. 10 más 0.6, 10.6, sobre 2, 5.3. Listo. Este es mi valor. Aquí lo vamos a tener de este lado, lo voy a escribir. Aquí está mi relación, mi voltaje de salida en función de mi voltaje de entrada. Lo que queríamos hallar. Ya no se puede hacer más nada aquí, ¿verdad? Medio de B sub I más 5.3. Listo. Esta función es lo que vamos a utilizar para cuando queramos graficar. Y también podemos hacer el análisis aquí arriba. Creo que eso era que hagamos al principio. Aquí. Nuestro valor de entrada, para que este diodo se polarice, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser mayor, ¿verdad? Mayor o igual a mi voltaje de Zener más el voltaje de ánodo cátodo. Porque si yo tengo un valor de voltaje menor aquí, yo no voy a poder polarizarlo a mi diodo de Zener y va a funcionar como un diodo rectificador normal, ¿verdad? Y si no me va a alcanzar mi otro valor mi tensión para polarizar este otro diodito, o sea, si solamente vete para el valor pequeñito, este circuito se va a abrir.
no va a estar funcionando como debería funcionar mi diodo rectificador. Por eso es que tenemos que utilizar esta condición, que nuestra condición para que esto funcione así tiene que ser la tensión mayor al voltaje de Zener más el voltaje ánodo cátodo. Por si acaso, eso también. Aquí, esto va a ser la otra condición que vamos a necesitar para graficar. Lo reemplazaremos eso ya, para ya tener directamente de dónde agarrar. Ya, aquí hemos dicho que mi corriente, que mi voltaje de entrada tiene que ser mayor o igual al voltaje de Zener más el voltaje ánodo cátodo. Como estos tienen sus valores, yo voy a decir aquí que mi BI va a ser mayor o igual a 10.6. Listo. Con esos dos valores, yo voy a poder graficar. ¿Verdad? ¿O tienen alguna duda hasta ahí, chicos? Pregunten nomás. Pregunten. Ya está. A ver, la otra condición que habíamos dicho. A ver, otra página. Voy a volver a dibujar el circuito ya, para que sea más entendible. Y no estar yendo a la otra página cada rato. Aquí está mi resistencia. Aquí está mi diodo Zener. Mi diodo rectificador. Y mi resistencia. Mi resistencia. Ahora, cuando yo tenga, el otro caso puede ser que mi tensión de entrada va a ser menor, ¿verdad? Aquí voy a poner. Mi tensión de entrada va a ser menor o igual a mi voltaje de Zener más mi voltaje de diodo. Es el otro caso que se podría dar. ¿Qué va a pasar en ese caso? Va a estar en esta fuente va a ser inverso, esa corriente va a venir por este lugar, por esta mayor, en este sentido va a venir. Y aquí va a ocurrir lo que les he dicho, que esto se va a abrir, ¿verdad? Esto se va a abrir. Voy a dibujar otra vez. Esto es una resistencia por si acaso. Esto se va a polarizar como un diodo rectificador normal, que va a ser así. Y esto va a ser un circuito abierto. Y aquí mi resistencia normal.